fue anunciado, recibimos a la ministra de Industria e Ingeniería, Carolina Cosa, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un momento bien álgido donde imaginará, mucha gente en este momento está por salir de la casa, sabe que no tiene quizás mucha nafta en el auto y no sabe si lo va a poder conseguir. Entonces, desde ese punto de vista hay una expectativa de la población y ya vamos a estar hablando sobre las causas del conflicto, me parece bien importante profundizar, pero usted en las últimas horas declaró que espera no sea necesario declarar la esencialidad. ¿De qué depende? O sea, ¿qué más debería pasar para que se llegara a una declaratoria de la esencialidad? Yo lo contestaría al revés. Ese es un tema que no está por ahora en agenda y lo que sucede es que yo lo que contestaría es qué debería pasar para que la situación vuelva a la normalidad. El foco nuestro debe ser que la situación vuelva a la normalidad. Para mí lo más importante, para el gobierno lo más importante es que toda la población de Uruguay, y en particular la gente de más bajos recursos, no tiene responsabilidad en este conflicto. Y la verdad que lo que tenemos que asegurar es el suministro de todos los combustibles de manera normal. Se está haciendo frío, es notorio que la gente en los hogares, además de los coches, en los hogares precisa combustible, precisa supergas. Entonces, el foco para nosotros es resolver la situación. Claro, está bien, pero al día de hoy el estado de situación es un 80%, al menos un 80% de estaciones sin combustible en Montevideo. Ciudades enteras, no sé, yo me imagino, Solís de Mataojo, por ejemplo. Una ciudad que tiene la ciudad de Minas, que hoy se queda sin combustible. Pero cualquier persona que en Solís de Mataojo se quede sin combustible hoy no va a tener cómo cargar. Entonces, en ese sentido, ¿qué respuesta se le puede dar desde el gobierno ante una situación que, aparte, el gremio dijo que iba a mantener, salvo que hubiera una nueva propuesta del gobierno, el estado de situación de conflicto hasta el 21? Sí. ¿Qué respuesta le damos a la gente? O sea, ¿qué tiene que pensar la gente acá el 21? Bueno, la primera respuesta que yo creo que es importante compartir son las razones de este conflicto. Me parece que la población no está entendiendo lo que está pasando y me parece que es importante que todos comprendamos, incluso todos los trabajadores de ANCAP, para estar seguros que hay una buena comunicación. Al día hoy, en este momento, está funcionando normalmente la planta, se está entregando combustible y yo realmente espero que los trabajadores de ANCAP reflexionen profundamente y prontamente y que retiren las medidas. También creo que hay una organización de trabajo que va a haber que cambiar, porque bueno, por ejemplo, ¿por qué dependemos tanto de las horas extras? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo está organizado de determinada forma que hace que cuando en una sección, por ejemplo, se definió que el turno son 4 y falta 1, los otros 3 no trabajan hasta que el turno se configure. Entonces, para conseguir esa cuarta persona que configure el turno y permita que todo el equipo trabaje, la administración tiene que llamar a otro en calidad de horas extras. No es que trabajan fuera de hora. No solo el trabajar fuera de hora configura la calidad de horas extras, es que para completar los turnos, cuando uno llama a personal de otro lugar, tiene que llamarlo en calidad de horas extras. Eso primer cosa. Por eso la medida de horas extras afecta tanto el funcionamiento. Porque no se llegan a conformar los equipos. En realidad hay 3 personas que pueden hacer el trabajo. Pero no lo hacen porque porque en algún lugar se convenió que el turno eran 4. Por supuesto que la administración tiene todo el derecho y yo creo que hasta la obligación que si sus cometidos como administración de combustibles está amenazado, de reconfigurar esos turnos, ¿verdad? Y me parece que eso va a haber que hacerlo porque no es razonable, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el motivo del conflicto? Por eso yo llamo a una profunda reflexión de todos. El motivo del conflicto es que ANCAP tiene un servicio médico aparte, donde hay unos 166 funcionarios que conforman ese servicio médico, entre médicos y no médicos, y hay un Sistema Nacional de Salud que se estableció en el 2007. ANCAP no puede ser un prestador de servicio de salud, pero como es una conquista sindical del año 57,
y está muy bien que haya sido en ese momento una conquista sindical, porque del 57 hasta el 2007 pasaron muchas cosas y realmente fue importante que ANCAP tuviera esa conquista, los trabajadores esa conquista sindical. Pero después de 2007, que se generó un sistema integral de salud, lo que se ha venido planteando es, bueno, tanto para ANCAP como para el BHU, que ya lo resolvió, y para otros, periodos de transición para que se fueran sumando al sistema integral de salud. ¿No es un tema de costos? No. ¿No es que el servicio médico de ANCAP genere costos para la empresa y que en el marco de la reestructura... Además genera costos para la empresa, pero es más profundo que eso. No es por un tema de costos para la empresa. ¿Qué costo tiene el servicio médico de ANCAP? El año pasado costó $6 millones. Pensamos que con esto que estamos planteando se va a batir el costo. Pero en este diálogo tan largo que realmente el gobierno, ANCAP y los sindicatos, la Federación de Sindicatos de ANCAP ha tenido durante tanto tiempo, han habido propuestas para un lado y para otro, y yo creo que el jueves el gobierno hizo una propuesta muy amplia y que me gustaría comentarla. Eso es un tema central, sí. Porque se habla mucho, el gobierno hizo una propuesta muy amplia, los trabajadores dicen la propuesta del gobierno es insuficiente, salvo que venga otra propuesta, nosotros vamos a mantener nuestras medidas hasta el 21. Sí. Pero no se dice cuál es la propuesta. Bueno, a mí me gustaría decirla. Habían documentos, ¿verdad? Un documento presentado por los trabajadores, a ese documento se le habían hecho cambios por parte del Poder Ejecutivo y de ANCAP. Entonces el jueves decidimos, bueno, vamos a dejar este documento que nosotros cambiamos, vamos a tomar el documento que presentaron los trabajadores y en este documento vamos a hacer 2 pequeños cambios. Y la propuesta, ¿cómo quedó? Quedó que se mantienen las fuentes de trabajo, quedó que, por un lado, el del servicio médico, que pero para mí no es esa la parte central de la propuesta. La parte central es que se mantienen las prestaciones y se mantienen los beneficiarios. Y eso está asegurado en la propuesta. ¿En dónde se mantienen las prestaciones y los beneficiarios? Las prestaciones de salud hacia los trabajadores se mantienen. ¿En una mutualista o en algún otro servicio? Actualmente hay un prestador y hay un servicio médico de ANCAP. Hay un prestador actualmente, ¿y qué pasa? Cuando yo soy funcionario de ANCAP, el servicio médico de ANCAP, que tiene un área técnica, tiene como alrededor de 40 médicos o más, no más, perdón, me equivoqué, más de 80 médicos, le indica al prestador, a esta persona la tenés que internar mañana o le tenés que dar esto, en fin, este tratamiento, y el prestador se lo da. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo las fuentes de trabajo actuales del servicio médico. Los que son funcionarios públicos siguen siendo funcionarios públicos. Los que tienen un contrato, tienen ese contrato. Y el prestador se encarga de la dirección técnica. O sea, una división súper clara. ANCAP le seguirá pagando el sueldo a los funcionarios que están actualmente en el servicio médico y la prestación del servicio, la dirección técnica del servicio, la va a tener el prestador. Entonces ANCAP no va a estar más involucrado en compra de medicamentos, por ejemplo. No va a estar más involucrado en la cosa técnica de la salud. Eso lo va a tener el prestador. Así que a mí me parece una propuesta realmente muy amplia. Se mantienen todas las prestaciones, hay muchas prestaciones de salud, y se refuerza mucho, que esto es importante, el área de salud ocupacional. De los 166 personas del servicio médico, 36 pasan al área de salud ocupacional, que es importante que ANCAP tenga un área fuerte de salud ocupacional, porque es verdad que en una industria como es ANCAP, los trabajadores están expuestos a químicos, a ruidos, en fin. ¿Sabe lo que dice mucha gente, ministra? Que este caso es paradigmático en la muestra de hasta qué punto los sindicatos dejan gobernar al gobierno. ¿Siente que se juega un poco eso? ¿De qué momento asumir que hay ciertos privilegios o hay ciertas cuestiones del Uruguay de la década de los 50 que quizás hoy ya no tienen más andamiaje y que no se puede ceder ante las corporaciones? Yo creo que, y lo vuelvo a repetir, hoy el objetivo fundamental es que la población, porque el grado de desabastecimiento es alarmante, digamos, es preocupante,
Entonces yo creo que hay que bajar la pelota al piso, que los trabajadores tienen que reflexionar profundamente y que tienen presentado desde el jueves una propuesta muy amplia, como acabo de decir. Se mantienen las fuentes de trabajo, se mantienen las prestaciones y se mantienen los beneficiarios. Pero en lo concreto, pero además, ¿el gobierno va a presentar otra propuesta? Porque los trabajadores dicen, si no aparece otra propuesta, nosotros mantenemos nuestras medidas hasta el 21. Nosotros, esa fue nuestra propuesta. Entonces, realmente, incluso lo conversábamos el jueves durante mucho tiempo, no vemos mucho más margen para seguir dialogando. Creemos que esa etapa, ahora hay una etapa de reflexión y de comprensión, porque incluso, por ejemplo, agregamos el jueves en el ámbito de la negociación que a esa propuesta, que había sido modificando 2 o 3 palabras de la propuesta de los trabajadores, porque, por ejemplo, en la propuesta de los trabajadores decía la gestión administrativa se encarga ANCAP y la gestión técnica del prestador, y nosotros pusimos, en vez de gestión administrativa, gestión de personal se encarga ANCAP. Porque administrativo se puede confundir, por ejemplo, en lo técnico se va a mezclar, por ejemplo, compra de medicamentos, ese tipo de cosas que podría interpretarse como administrativo, desde nuestro punto de vista es técnico en realidad. Entonces pusimos bien clarito gestión de personal, y básicamente fue esa la corrección que hicimos. Entonces, yo lo que creo es que si tomamos la propuesta de los trabajadores, le hicimos esa adecuación de cambiar administrativo por gestión de personal, y finalmente también pusimos sobre la mesa, que al final no recuerdo si quedó escrito, capaz que los trabajadores olvidaron este tema, porque no recuerdo si finalmente quedó escrito. Incluso pusimos que si querían, podíamos poner una evaluación del acuerdo al año, a ver cómo había funcionado el acuerdo, digamos. Eso no recuerdo si quedó escrito, pero lo ofrecimos también. Está clarísima cuál es la posición del gobierno, la propuesta, el estado de situación y el llamado suyo a la reflexión. Sí. Yo lo que la invito, ministra, y para cerrar este asunto le quiero preguntar, es, ¿eso al 99% de las personas que nos están mirando, que no son parte de ANCAP, que no son funcionarios, que no reciben el servicio médico, lo interpretan, lo reciben y comprenden? Ahora, sobre lo particular, sobre el tema del desabastecimiento de combustible, sobre la situación que está dada, donde los trabajadores dicen, nosotros si no recibimos una propuesta mantenemos las medidas hasta el 21. ¿Qué va a hacer el gobierno para que hoy, que ya hay una situación de desabastecimiento, con medidas que se anuncian se van a mantener hasta el 21, esto no se agrave, no se complique, y el que necesite ir a cargar nafta en el corto plazo lo pueda hacer? Bueno, nosotros, como siempre, estamos dispuestos a escuchar. Repito que hicimos una muy buena propuesta el jueves y las cosas son dinámicas, no son estáticas. Tú has planteado una situación que está bien, es una fotografía instantánea de la situación. Es lo que tenemos hoy. Sí, es lo que tenemos hoy, pero también tenemos ahora que la planta está funcionando normalmente, ahora que se está descargando combustible. Entonces yo creo que hay que dejar pasar unas horas y seguir de cerca el tema, porque lo que todos queremos, por lo menos lo que quiere el gobierno, es solucionar el tema. Unas horas. O sea, si hoy no sé... Pero yo lo que quiero decir es que en una hora la situación puede cambiar, en otra hora la situación puede cambiar. Si hoy no se abastece de combustible a las estaciones, yo no sé si diría de manera normal, pero un abastecimiento de combustible relativamente normal, esta situación se va a profundizar. El gobierno está monitoreando esta situación al instante. Y el directorio de ANCAP también, y nos preocupa y nos ocupa. Entonces, lo que yo puedo asegurarle a la población es que estamos atentos y estamos ocupados, y que la situación es dinámica y que yo hago un llamado a la reflexión y a la solución del tema, porque tampoco es justo para todos los uruguayos, ¿verdad? Claro. Que estamos todos en un sistema nacional de salud, todos, y tenemos que estar todos. Bien. Usted también mencionó que una de las prioridades, que este tipo de situaciones nos quitaba tiempo de lo verdaderamente importante. Claro. Y mencionó al pasar, por ejemplo, bueno, lo importante es que el cemento sigue perdiendo 25 millones de dólares al año. ¿Se tomó una decisión con relación al horno de Paysandú, que es lo que se va a hacer? Bueno... Porque eso también había generado conflicto en su momento. Sí, el horno de Paysandú no se puede instalar porque instalarlo implica unos 140 millones de dólares.
y ANCAP no tiene en este momento recursos para hacer eso. Así que lo que se definió, lo que definió el directorio es un plan de cambios donde algo va a haber que invertir para mejorar las líneas de producción de las plantas. Líneas de producción que si uno analiza de qué años son, la gran mayoría son del año 63, 64 o 73, 74 y hay algunas inversiones del 2013 o del 2014. O sea que son estructuras que realmente desde el 63 o desde el 74 no se invertía. Ya están arcaicas. Bueno, hay que hacerle algunos cambios tecnológicos, algo va a haber que invertir, pero no una suma de 140 millones de dólares. O sea que en eso, y eso requiere también del concurso de todos, ¿verdad? De los trabajadores, del directorio, de los gerentes, de todos, ¿verdad? Así pero que entonces el horno se va a vender, porque si no se va a invertir los 140 millones de dólares. Bueno, no sé, la realidad es dinámica, por ahora no se va a vender, está ahí y veremos. Primero hay que hacer estos cambios, cambiar el funcionamiento de las plantas, que dejen de estar operativas pocos días al año y que pasen a estar operativas la gran mayoría de los días del año, porque dejan de estar operativas porque técnicamente las cosas se rompen. Y después veremos. A veces si uno pretende hacer la solución perfecta, queda congelado en una situación que es la peor. Entonces es mejor hacer algunos cambios, lograr eficiencia y después capaz que se dan las condiciones para cosas más ambiciosas. Pero por no obtener lo mejor, no podemos dejar de hacer lo bueno. ¿Va a haber una rebaja en el precio del gasoil? Ojalá, estamos trabajando en eso. Porque hubo algunos anuncios. El ministro de Economía dijo que había por lo menos un escenario para quizás anunciar una rebaja de ese tipo. Lo estamos trabajando. ¿Cuándo hay una definición sobre eso? Pronto, muy pronto. ¿Qué es pronto? Pronto es pronto. Esta semana, en estos días. Ojalá, ojalá. Sí, seguramente. De UTE no, nada, tampoco. Porque también se había especulado en su momento. Hay una rebaja vigente para determinados sectores. Sí, industriales. Sí. Las industrias dicen que no abarca la gran mayoría de los industriales. Bueno, ahí estamos en este es un diálogo interesante, porque entonces, como no lo podemos hacer para algunos, no lo hacemos para ninguno. A mí, yo no adhiero a ese razonamiento. Lo que dicen es, bueno, en realidad aplaudimos que el gobierno rebaje para ciertos sectores, pero para el común del sector industrial, sobre todo para la pequeña y mediana industria, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Dicen que abarca, estoy jugando de memoria, pero creo que era el 12% de las industrias el año pasado, que consumen más energía, ¿no? No es que ese 12% de industria consume 12% de energía, consume mucho más de la energía industrial, mucho más. Pero porque son las más grandes. Y bueno, nosotros el objetivo es que la matriz energética apoye la matriz industrial y se vaya convirtiendo en matriz industrial, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué cambiamos, entre otras cosas, la matriz eléctrica? El promedio de consumo de energía en la industria es del 3% en su estructura de costos. Entonces lo que hicimos fue apuntar a aquellas industrias en las cuales la energía representaba el 30% de sus costos, o por ahí. Hicimos una experiencia con esas industrias desde el 2015 de rebaja de la tarifa eléctrica si producían lo mismo o más. ¿Qué quiere decir producir lo mismo o más? ¿Cuál es la consecuencia? Mantener las fuentes de trabajo. Entonces, eso anduvo bien. Bajamos el muro de entrada a más industrias ahora, hace unos meses, o hace un mes, donde la energía represente un 15% de la estructura de costos, con la misma configuración. Y ahí van a entrar como 100 empresas más. Entonces, lo que hay que ver no es solo una medida dirigida, hay que ver la gradualidad del camino. Yo creo en la gradualidad, pero también creo en la acción. Entonces, empezamos por las que la energía les dolía más, seguimos por las que la energía les pesa y vamos a ver cómo sigue la cosa. El tema es que no estamos quietos tratando de encontrar una solución para todos y mientras tanto nadie obtiene nada. Entonces tenemos que ir caminando. ¿Y para el sector residencial? El sector residencial es un sector que hay que trabajarlo mucho. Yo creo que hay que trabajar la tarifa del sector residencial y eso va a tener un proceso porque tampoco las cosas se pueden hacer, digamos, a lo loco. Hay que... Ahora, ¿es verdad que usted hubiera preferido como señal a principio de año mostrar lo que en realidad es la baja en el costo de producción de la energía eléctrica y que la gente lo sintiera en el bolsillo? ¿Cómo fue si es verdad que yo quería eso? Claro, que usted hubiera preferido que a nivel de tarifa... Esto no es una decisión que toma solo el Ministerio de Industria.
Participa el Ministerio de Economía, no sé si Presidencia de la República, realmente no sé, en el proceso de decisión me imagino que no va a estar ajeno, pero Sí. que UTE tenía las condiciones para bajar la energía, que usted estaba de acuerdo y que quizás, bueno, por lo que era la situación fiscal del país, entendió que no. Sí, lo que yo comprendo y comparto es que no puede ser una decisión solo de las condiciones empresariales de UTE. Lo que yo dije es que UTE, y lo he dicho siempre, tiene buenas condiciones empresariales como para tener margen de movimiento. Lo que pasa que no es el único factor, porque nosotros tenemos que cuidar el equilibrio fiscal, porque eso repercute en muchas otras cosas de la economía del país. Por ejemplo, la medida que tomamos para las empresas que eran altas consumidores de energía, la medida fue un beneficio de $1,5 millones. Le costó a UTE 1.200.000, o sea que la medida costó 2.700.000. Pero estas empresas produjeron más y aumentaron su valor de producción en más de $11 millones. Eso fue más recaudación. Quiere decir que para el Estado la medida no tuvo costo y, sin embargo, fue positiva. Como presidenta de Antel, ¿usaba tarjeta corporativa? Antel no tiene tarjetas corporativas. ¿Y cómo hacen para solventar esos gastos que ANCAP sí? O ANCAP y otras empresas, ¿no? O sea, cuando le surge un imprevisto, a usted como presidenta de Antel, ¿de dónde saca la plata? Bueno, o de los viáticos o de mi bolsillo, depende del imprevisto. ¿No sería buena cosa eliminar las tarjetas corporativas? No me parece que sea un tema, digamos, fundamental para el desarrollo actual y futuro del Uruguay. Porque las empresas tienen reglamentos para el uso de las tarjetas corporativas y hay una serie de servicios que requieren a veces el uso de tarjetas corporativas. O sea que eso no me parece que es un tema de principios. Lo que sí me parece que es un tema de principios es que las empresas tengan reglamentos, que los hagan respetar y que discutamos los temas importantes para Uruguay en este momento. Pero como señal. Vio que en esto existe también. Sendik en su declaración dijo, bueno, yo en realidad el uso de la tarjeta corporativa nosotros no lo teníamos reglamentado, pero teníamos una especie de acuerdo tácito de cómo se iba a usar. Sí, pero ahora está reglamentado. Claro, ahora sí. Sí. Como ministra de Industria, ¿a usted le gustaría que se conociera que durante 3 años las actuales autoridades de ANCAP gastaron 540.000 pesos y $40.000 la presidenta? Pongamos el ejemplo porque hoy está Marta Jara, pero en tarjetas corporativas. ¿O le parece un gasto excesivo? ¿Sabes qué me parece? Que ya está. Me parece que tenemos cuestiones más importantes que discutir. El vicepresidente de la República hizo la aclaración que correspondía, que le pareció a él que correspondía. Y nosotros tenemos que proteger la democracia, tenemos que trabajar con seriedad, tenemos muchas cosas hacia el futuro, tenemos que lograr que ANCAP sea la empresa que todos queremos que sea, tenemos una gran cantidad de oportunidades sobre la mesa, una juventud que quiere crecer, que cada vez que nosotros le damos una oportunidad la toma. En el Ministerio de Industria tenemos programas para estímulo de la innovación, para estímulo de la incorporación de tecnología en las empresas y atendemos a muchas microempresas de gente muy joven que le mete para adelante, que gana premios, que está innovando. Ese Uruguay que nosotros creemos que está en un libro, está en la realidad. Entonces, vamos a atender ese Uruguay joven, innovador, vamos a atender a los centros de investigación del Uruguay que hacen investigación de primer nivel, en química, en biología, en matemáticas, en física. Vamos a meter los cartuchos ahí. Algún día, recuerdo que la última vez que la entrevisté era por el tema del desabastecimiento por las estaciones de servicio. Algo diferente que tendría que traer acá. Exacto, bueno, eso es lo que quería decir. Sí. La vamos a traer un día. A mí me interesa conversar, por ejemplo, lo hemos hecho en esta mesa varias veces, el tema de la incorporación de tecnología, Sí. Cómo eso impacta en el mercado laboral. No sé si parte del desempleo que tenemos hoy no tiene detrás también el tema de la incorporación de tecnología y la sustitución de puestos de trabajo. Pero ya, antes de finalizar, lamentablemente, nosotros se nos va el tiempo y usted tiene Consejo de Ministros, nada más ni nada menos, no creo que pueda llegar muy tarde. Exactamente. Yo entiendo lo que usted dice, ya está. A ver, ni el déficit de ANCAP de los $800 millones que hubo que capitalizar a la empresa,
ni la situación a la que se llegó y sobre la que tanto se está trabajando depende de si el directorio anterior, para no responsabilizar solamente a Sendik, si le parece, haya gastado determinada cantidad de dinero en las tarjetas corporativas. Pero usted sabe, ministra, mucho más que yo, que el tema de las señales en política a veces son importantes. Y usted es una persona que en el Frente Amplio empieza a tener cierto relieve. Hay quienes dicen puede llegar a ser candidata. Eso, si no me quiere hablar del tema del desabastecimiento de combustible, me dice esa es la foto, veremos esto dinámico, ni que hablar a 2019. Ahora, la gente quiere saber lo que usted piensa. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser más racional al momento de gastar los dineros públicos. Se hace una utilización que quizás no se dimensiona de lo que son los dineros públicos. Como señal lo estoy hablando. Bueno, yo creo que cualquiera que se fije en los resultados de las empresas públicas y en la contribución que están haciendo, que siempre han hecho a lo que son las arcas del Estado, se contesta solo esa pregunta, ¿verdad? Miles de millones de dólares han volcado las empresas públicas a las arcas del Estado. Pero yo le hablo a usted como persona, usted no lo hubiera hecho. ¿Sabés qué me parece? Que ya está el tema, que ya está, que yo tengo con la gente que trabaja conmigo y creo que a través de las preguntas tuyas y de tus colegas me han hecho sobre muchas cosas, la gente no necesita saber lo que yo pienso sobre ese tipo de detalles porque me parece que ya está. Hay cosas más importantes en las que dedicarse y tampoco nos tenemos que poner con saña detrás de cosas. Hay algo de saña a veces. Los uruguayos no somos así. Ministra, le agradecemos su presencia y bueno, la volveremos a convocar en algún momento un poco más de aguas más tranquilas para conversar sobre el Uruguay del futuro. Igual, sí. Mientras las aguas que sean, siempre vamos a estar trabajando en el Uruguay del futuro porque muchos lo queremos. Le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.